Hoy en día, el espíritu de Jezabel ha infiltrado insidiosamente muchas iglesias cristianas, corrompiendo la pureza de la fe con sensualidad, apostasía y falsas enseñanzas. Por ejemplo, podemos ver esto en una iglesia en África, donde el evangelio ha sido totalmente corrompido. Que Dios tenga misericordia de ellos. El espíritu de Jezabel no solo fomenta la adoración de ídolos falsos, sino que también promueve doctrinas engañosas que desvían a los creyentes del verdadero camino. Bajo su influencia, líderes y congregaciones son seducidos por prácticas y creencias que contradicen la esencia del evangelio, erosionando la integridad espiritual y desafiando los principios fundamentales de la fe cristiana. La lucha contra este espíritu es una batalla constante por la pureza y la verdad, recordándonos las advertencias bíblicas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde el espíritu de Jezabel siempre ha intentado destruir la obra de Dios entre su pueblo. Querido oyente, hoy les presentamos el espíritu de Jezabel. Descubramos juntos qué es este espíritu impuro y cómo actúa dentro de las iglesias. Antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Vamos a empezar. ¿Existe el espíritu de Jezabel? Si es así, ¿qué o quién es y cómo se relaciona con el don espiritual de la profecía? Para responder a esta pregunta, debemos dirigir nuestra atención a la carta de Jesús a la iglesia de Tiatira. Aunque no podemos estar seguros de la identidad de Jezabel en Apocalipsis 2:20, sí conocemos a su homónima en las escrituras hebreas. La historia de Jezabel se encuentra en los primeros y segundos libros de Reyes. Ella era la hija de Et-Baal, rey de los Sidonios y sacerdote del culto de Baal, un dios falso, cruel, sensual y repugnante, cuyo culto implicaba degradación sexual y lujuria. Acab, rey de Israel, se casó con Jezabel y llevó a la nación a adorar a Baal. El reinado de Acab y Jezabel sobre Israel es uno de los capítulos más tristes en la historia del pueblo de Dios. Hay dos incidentes en la vida de Jezabel que la caracterizan y pueden definir lo que se entiende por el espíritu de Jezabel. Una característica es su obsesiva pasión por dominar y controlar a los demás, especialmente en el ámbito espiritual. Cuando se convirtió en reina, inició una campaña implacable para eliminar de Israel toda evidencia de adoración a Jehová. Ordenó la exterminación de todos los profetas del Señor y reemplazó sus altares por los de Baal. Su enemigo más fuerte fue Elías, quien exigió un enfrentamiento en el monte Carmelo entre los poderes del Dios de Israel y los poderes de Jezabel y los sacerdotes de Baal. Por supuesto, Dios ganó, pero a pesar de escuchar acerca de los poderes milagrosos del Señor, Jezabel se negó a arrepentirse y juró por sus dioses que perseguiría implacablemente a Elías hasta quitarle la vida. Su obstinada negativa a ver y someterse al poder del Dios viviente la llevaría a un final horrendo. El segundo incidente involucra a un hombre justo llamado Nabot, quien se negó a vender a Acab una tierra adyacente al palacio, afirmando correctamente que vender su herencia sería contrario al mandato del Señor. Mientras Acab yacía en la cama, esperando que él cediera, Jezabel se burló de él y ridiculizó su debilidad. Luego procedió a tramar contra el inocente Nabot y lo hizo apedrear hasta la muerte, para que la tierra se convirtiera en posesión del rey. Esta determinación inquebrantable de obtener lo que uno quiere, sin importar quién sea destruido en el proceso, es una característica del espíritu de Jezabel. Tan infame fue la inmoralidad sexual y la idolatría de Jezabel que el propio Señor Jesús menciona el nombre de Jezabel en una advertencia a la iglesia en Tiatira. Leamos Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la carta a Pérgamo vimos que la doctrina de Balaam estaba seduciendo al pueblo desde fuera, pero en Tiatira vemos que esta seducción estaba ocurriendo desde dentro del liderazgo de la iglesia misma, lo que lo hacía especialmente grave.
Uno de los principales líderes de la Iglesia es llamado aquí Jezabel por el Señor Jesucristo. Si esta Jezabel del Nuevo Testamento era una persona de carne y hueso, probablemente no tenía ese nombre. Cristo la describe como una persona influyente en la Iglesia que usó la posición a la que ella misma se elevó para atraer a los miembros de la Iglesia al pecado. Todo esto es una copia de la Jezabel del Antiguo Testamento, quien también influyó en los israelitas para corromperse. La ciudad de Tiatira era un centro comercial, por lo tanto, podemos suponer que la Jezabel de Apocalipsis 2:20 era rica e influyente y que tenía cierto poder en la economía local. Note lo que nos dice el manual de la Biblia de Hall sobre esto. Tiatira era un centro comercial y los registros históricos se refieren a más gremios comerciales allí que en cualquier otra ciudad de Asia. La necesidad de ser miembro de algún gremio en una comunidad comercial hacía que la tentación de comprometerse fuera más fuerte. Por lo tanto, es apropiado encontrar allí a una mujer que fue llamada o apodada Jezabel a la cabeza de un partido que buscaba apaciguamiento en la iglesia de Tiatira. Esta mujer estaba enseñando a los miembros de la iglesia a ser amigos del mundo. La amistad con el mundo es equivalente al adulterio espiritual contra Cristo. El apóstol Santiago lo dice sin rodeos: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios». Querido oyente, Santiago reconoce que no podemos ser amigos del sistema del mundo, que está en rebelión contra Dios, y ser amigos de Dios al mismo tiempo. Tal amistad con el mundo significa que uno es hostil a Dios, ya que uno desafía su voluntad y desprecia su propósito. Disfrazarlo como se pueda es un desafío implícito a Dios. Dios es santo, Dios odia el pecado, Dios es el ser más intolerante que existe cuando enfrenta las obras sucias, egoístas y rebeldes de los seres humanos. No solo eso, sino que debemos amar esta intolerancia y ser totalmente intolerantes con el pecado no arrepentido también. Algunos van más allá, creyéndose más piadosos, y declaran que la tolerancia es un valor del carácter cristiano aplicable al individuo y no a sus prácticas. Famosa e incluso celebrada por los cristianos es la frase del humanista hindú Gandhi: «Dios odia el pecado pero ama al pecador». Sin embargo, es el individuo quien está haciendo estas cosas a quien Dios condena y castigará eternamente. No solo sus prácticas, que por supuesto están malditas. En estas reprensiones vemos que Dios está en contra de la Iglesia, no solo de las prácticas de la Iglesia. Sus ojos de fuego penetran profundamente en el problema, mirando más allá de lo externo. Él ve el pecado tan claramente que lo aborrece, lo odia y lo exterminará. Mientras nosotros todavía tenemos una visión nublada y vemos el pecado en tonos de gris, necesitamos ser pulidos para que el Espíritu Santo pueda mostrarnos verdaderamente cuánto pecado hemos tolerado y cuánto mal debemos pedirle a nuestro Señor que nos perdone. Como ejemplos de la intolerancia de Dios hacia el pecado, en Génesis 19 vemos cómo Dios elimina a Sodoma y Gomorra. Dios está enojado todos los días con el pecador, dice en el Salmo 5, 4, 6, «Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, con los malvados no habitarás. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañoso». Hombre, esta es la consolación que el pueblo de Dios puede disfrutar. Y cuando miras a tu alrededor hoy en día, puedes sentir, como nosotros, desánimo ante la prevalencia del mal. Es algo que hace que uno sienta una profunda tristeza en su interior. Bueno, ¿cuál es la consolación para las personas fieles a Dios en días como estos? Pues el salmista nos lo dirá. El odio que siente en su propio corazón hacia el mal revela que está del lado de Dios. Dios también detesta ese mal. Cuando Él mira este mundo controlado por el mal, ese mal que no agrada a Dios ni a aquellos que conocen a Dios, el mal no tiene lugar en él. Como dijo Juan en su primera carta, en el capítulo 1:5, Dios es luz, y no hay ninguna oscuridad en él. Por su parte,
El profeta Habacuc, cuando Dios le dijo que los caldeos iban a invadir la tierra de Dios, lo expresó de manera similar y dijo en el capítulo 1:13, «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio». El mal puede prosperar por un tiempo, pero el día se acerca implacablemente, trayendo destrucción eterna y vergüenza a aquellos que practican la mentira y la iniquidad. Dios ha dejado esto muy claro. Un día de juicio está por venir y el mal de hoy no prevalecerá. Dios ha comunicado esto en el libro de Apocalipsis 21:8 que dice, «Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Querido oyente, no somos nosotros, sino la Biblia misma, la que anuncia que el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Por ejemplo, la homosexualidad es una práctica que Dios no tolera, y cuando las personas ven que crees como el Dios de la Biblia, te acusan de ser intolerante y homofóbico. Hoy en día, la popular y falsa definición de tolerancia ha entrado en muchas iglesias. Y ya no viven como iglesias de Cristo, sino que son verdaderos templos paganos. Han convertido sus lujosos templos en centros de entretenimiento y espectáculos, donde las multitudes acuden para escuchar un evangelio de codicia. Recuerda que el Señor Jesús nos dijo que el árbol se conoce por sus frutos. Aclaro que en ningún momento dijo que el árbol malo no diera fruto. Dijo que el árbol malo da frutos malos y que el árbol bueno da frutos buenos. Si quieres saber cuáles son los buenos frutos de una verdadera experiencia con el Espíritu Santo, te invito a descubrirlos en Gálatas 5:22 y 23. Querido oyente, nunca hemos estado en contra del crecimiento de una iglesia, gloria a Dios por eso. Pero debemos luchar para que estas personas reciban verdaderamente un verdadero evangelio de Cristo, una palabra verdadera y no adulterada. En 2 Corintios 4:2 dice, «Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, encomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios». En 1 Pedro 2:2 también leemos, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Amados hermanos, si lo que queremos es tener nuestros templos llenos de gente, sin llevarlos a la verdadera experiencia de la cruz, estamos al mismo nivel que las otras religiones del mundo, que por cierto, también tienen multitudes. Y lamentablemente, este es el fruto que estamos viendo en la mayoría de las iglesias. No olvidemos, aunque parezca inocente o moderno tener una mujer como Jezabel en la iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivo. Ahora queda claro que la Jezabel de la iglesia en Tiatira no era una verdadera creyente, sino una mujer incrédula y altamente peligrosa. Nuestro Señor Jesús acusa a esta mujer Jezabel de dos cosas. La primera es que toleraron las perversas enseñanzas de esta mujer. Notemos lo que dice el texto bíblico, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». El hecho de que ella se llamara a sí misma profetisa implicaba que afirmaba que sus enseñanzas tenían autoridad divina. En el Antiguo Testamento, Dios reprendió a aquellos que afirmaban profetizar en su nombre cuando Él no los había autorizado para hacerlo. El pecado de la Jezabel del Apocalipsis consistía en enseñar bajo la supuesta autoridad de Dios aspectos desagradables de su palabra en la Biblia. El Señor nos exhorta a examinar toda enseñanza para verificar que esté en conformidad con la verdad. Tenemos como ejemplo a los discípulos de Berea, quienes examinaron a la luz de la palabra de Dios todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba. Leamos en Hechos 17, 10, 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hacia Berea, y ellos, al llegar, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De manera similar, el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto, instándolos a examinar los dones de profecía que se daban dentro de la iglesia, y pidió a los tesalonicenses que examinaran toda profecía y retuvieran lo que es bueno. Aparentemente, la iglesia de Tiatira pasó por alto este punto y se dejó llevar por las enseñanzas de esta mujer llamada Jezabel, quien se hacía pasar por profetisa. La segunda cosa de la que Dios acusa a esta mujer llamada Jezabel es el hecho de que seducía, del griego planao, que puede traducirse como engañar o desviar, a sus siervos, del griego doulos, que literalmente significa esclavo, para cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación puede entenderse tanto en un sentido espiritual como físico. Generalmente, el adulterio espiritual lleva al pecado de la inmoralidad sexual. En los tiempos de Elías, Jezabel había seducido a Israel para cometer fornicación con sus dioses, y sus falsos profetas los guiaron hacia este error. Por esa razón, Elías los desafió a reunirse en el Monte Carmelo. En general, podemos ver cómo el mismo espíritu que operaba en Israel en la época del profeta Elías estaba actuando de manera similar en la iglesia de Tiatira, manipulando a los líderes de la iglesia, introduciendo sus enseñanzas diabólicas al hacerse pasar por profetisa y haciendo que los creyentes comieran alimentos sacrificados a los ídolos. Ahora bien, la Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios envió al profeta Elías para encontrarse con Acab y los profetas de Baal. Allí, Jehová se mostró como el único Dios verdadero. Después de esto, Elías llamó a todo el pueblo a arrepentirse, pero Jezabel se negó a escucharlo. De hecho, en ese momento, ordenó que cortaran la cabeza de Elías. Parece que la Jezabel de la iglesia en Tiatira también había recibido las mismas advertencias para arrepentirse, pero no quiso hacerlo. Por lo tanto, el Señor estaba preparando un juicio severo contra ella. Leamos Apocalipsis 2:21-23. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El hecho de que Dios le diera tiempo para arrepentirse habla de su maravillosa paciencia y misericordia. El llamado al arrepentimiento está dirigido a Jezabel y no a la iglesia. Sin embargo, el texto sugiere que no hay disposición para abandonar el pecado. Por lo tanto, el Señor advierte de su inminente juicio. El juicio está dirigido a Jezabel y a sus aliados. La palabra cama se traduce del griego klein, que sugiere la cama de un enfermo y no la cama de adulterio. Además, el texto griego habla de una gran tribulación, megas thlipsis, lo que nos dice que Jezabel y sus cómplices serán arrojados en la cama de angustia y aflicción en lugar de ser permitidos descansar en la cama de su pecado. Su juicio tendría efectos sobre su iglesia. Si recordamos la historia de esta mujer llamada Jezabel, nos daremos cuenta de que Dios ya había llevado a cabo un juicio similar. Dios levantó a Jehú, quien ejecutó juicio sobre Jezabel, sus hijos y todos sus aliados. Primero mató a su hijo Joram, quien era rey de Israel. También mató a Ocosías, rey de Judá, porque era uno de sus aliados. Luego fue a matar a Jezabel, y Jehú mató a todos los descendientes de Jezabel, 70 de sus hijos, todos sus parientes, todos sus sacerdotes y todos sus aliados, para que se cumpliera el juicio de Dios sobre esta mujer. Este juicio similar fue prometido a esta mujer y a todos sus aliados que estaban contaminando la iglesia en Tiatira. Del mismo modo, hoy nuestro Dios está en contra de cualquiera que haga tropezar a su iglesia, y si no se arrepienten, sus juicios caerán sobre ellos. En 2 Pedro 2:3, hablando de los falsos maestros, dice: su condenación desde hace tiempo no se tarda, y su destrucción no se duerme.
La aparente impunidad de algunos para seguir practicando el mal ha perturbado a muchos cristianos de todas las épocas, incluidas algunas figuras en la Biblia. Por ejemplo, un salmista estaba preocupado porque los malvados, según su visión, siempre parecían salirse con la suya en su pecado. Recomendamos, querido oyente, que lea el Salmo 73 para que pueda ver la dureza con la que el autor describe el carácter y el progreso de los malvados en esta tierra. Pero ante esa frustración, finalmente dijo en el mencionado Salmo y en el versículo 17, «Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos». Así que fue allí, en el templo, en la presencia de Dios, donde comprendió que Dios está en control de todo y que en su tiempo tratará con los malvados. Pedro nos asegura que los falsos maestros ciertamente serán juzgados. Aunque parezca que están prosperando, su juicio no tardará en llegar. La ira de Dios se derramará sobre ellos, y aunque se les permita continuar, acumularán más y más condenación y dureza de corazón para ellos mismos. En Hebreos 10:31 dice, «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Es verdaderamente horrendo tener que enfrentarse un día al Dios que has rechazado y ofendido grandemente. Caer en manos del Dios vivo, por lo tanto, es haber resistido su amor, rechazado su salvación, despreciado las advertencias de su espíritu y, por tanto, haber persistido más allá del punto en el cual Dios puede consistentemente mostrar más gracia. Querido oyente, a través de este estudio, una lección para cada cristiano es que no se debe permitir la influencia del mundo dentro de la iglesia, porque como dice el texto de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El llamado a Tiatira también es para nosotros, es para la gracia soberana, es para ti y para mí, hermano y hermana. ¿Qué estás tolerando en tu vida? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué oyen tus oídos? ¿Qué habla tu boca? ¿Qué tocan tus manos? Cualquier cosa que nos lleve a mirar el pecado de manera amistosa o que nos lleve a los límites del pecado coqueteando con él, te está haciendo una persona tolerante. Estás permitiendo que el mal viva a tu alrededor y que tu amistad sea con el diablo y no con Dios. En el Salmo 5, David meditó sobre el carácter justo de Dios. Nuestras acciones importan ante un Dios que odia a todos los que hacen iniquidad. A medida que David se acercaba más a Dios, se volvía más consciente de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del hombre. Esta es una buena manera de medir qué tan bien estás orando y si, al orar, te estás acercando a Dios o simplemente estás repitiendo palabras. Si te acercas a Dios, te volverás cada vez más sensible al pecado, lo cual es inevitable ya que el Dios al que te estás acercando es un Dios santo. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta el próximo video.